Contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero comenzar con Mateo capítulo 7, versículo 21, que creo que es una de las escrituras centrales que conecta las diferentes escrituras de hoy. Y en Mateo 7:21 nos habla de cómo una cosa es trabajar y hacer obras y hacer cosas para Dios, pero otra cosa es hacer la voluntad del Padre. Y otra cosa es amar al Padre y a Jesús. Y que el diablo es muy astuto y entonces nos hace perder el bull con cosas que parecen la voluntad del Padre. Y en Mateo 7 vemos que hasta proclamar su palabra, hasta expulsar demonios, hasta sanar enfermos o hacer milagros, eso parece cosa de Dios. Pero aquí dice claramente, yo no te conozco y además eres un malhechor. Y entonces no es como estábamos diciendo en catequesis el domingo, ser malhechor no significa solamente matar y robar. Ser malhechor en este caso de la Biblia es no hacer la voluntad del Padre, aunque parezca bueno. Y entonces vamos a ver lo bonito en Mateo 7:21. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no es suficiente alabar a Dios, no es suficiente tener su nombre en mis labios, no es suficiente considerarme católico o protestante o cristiano, no es suficiente considerarme bueno. Solamente, y algo severo, no entrarás en el reino de los cielos, solamente el que dice, el que haga la voluntad de mi Padre. Y ahí dice, muchos me dirán aquel día. Wow, muchos me dirán aquel día, ¿verdad? Y sinceramente yo pienso en católicos, pero también en protestantes especialmente, ¿no? Que están supuestamente profetizando en su nombre, sanando a los enfermos. Aquí hay milagros, aquí hay poder, ¿verdad? Y me encanta en Apocalipsis hoy que dice, tú has puesto a prueba los que se dicen apóstoles y no lo son. Y tú le has destapado su engaño. Muy interesante, ¿verdad? Porque ahí dice específicamente en Apocalipsis 2 que estas personas se presentan como apóstoles y no lo son. Y afirma a las personas que los enfrentan, que los ponen a prueba y les quiten la máscara del engaño. Porque está diciendo, eso es muy bueno lo que haces, ¿verdad? En Apocalipsis 2. Y entonces aquí yo veo que esto especialmente para gente que piensa que son apóstoles, gente que piensa que están sirviendo a Dios. Pero la misericordia de Dios nos hace verlo con lupa y dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, expulsar demonios, milagros y predicar. Entonces, aquí esto todo parece bien. Como si hacemos estas cosas, estamos haciendo bien. Si hacemos estas cosas, nos aseguramos el cielo. Pero aquí Jesús es el que nos quita el engaño. Jesús es el que dice, no es suficiente hacer.
No es suficiente hacer buenas cosas. No es suficiente. Y yo les diré, jamás los conocí. Apártense de mí. Y esta es la parte que quiero resaltar, porque cuando yo y tú pensamos en malhechor, pensamos en matando, robando, mintiendo. Pero aquí él dice, se refiere a personas que hacen el bien, malhechores. Jamás los conocí. Apártense de mí, malhechores. Entonces, ¿qué hace que ellos sean malhechores? No que no hacen cosas buenas, pero que no hacen, ¿qué? La voluntad de mi Padre. Eso es lo que no hacen. Y entonces nos hace pensar, entonces hay que discernir. Entonces, tenemos que discernir para que asegurar que estamos haciendo la voluntad del Padre. Porque podemos hacer muchas cosas que son buenas, pero resulta no son la voluntad del Padre. Porque ¿quién dice que predicar no parece la voluntad del Padre? ¿Quién dice que hacer milagros no parece la voluntad del Padre? Entonces nos pone en una posición de humildad y discernir y ver, Señor, tú ilumina, como los salmos repetidamente dicen, hágame saber tu camino. Hágame saber tu camino para yo poder seguirlo. Y vemos en Apocalipsis que hay una clave y después en el Salmo otro. Pero ahora primero Apocalipsis, a ver si llegamos al Salmo. En Apocalipsis 2 dice eso. Él en el versículo 2 les afirma mucho a estas personas. Está hablando a la iglesia de Éfeso. Y Éfeso era excelente. Éfeso supuestamente tenía a María que vivía ahí. Tenía a Pablo que estaba ahí escribiendo cartas a ellos. Tenía todos los heavy hitters, ¿no? Era como que si aquí estuviera Patty Gallagher, Jim Murphy, Ralph Martin, todos aquí, Padre Isaac, todos nosotros aquí, todos los grandes. Y Éfeso tenía cosas muy buenas y lo afirma, ¿verdad? Conozco tu conducta, tus fatigas. Y esto nos dice a todos nosotros, ¿verdad? En el presente. Yo conozco que trabajas para mí sin desfallecer, dice. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Y que no puedes soportar a los malvados. Y eso me gusta porque como que nos anima para poder destapar la mentira que no soportas los malvados. ¿No? Y yo creo que eso es una palabra para hoy en día, ¿verdad? Como siempre digo, que quieren que no hablemos, pero Dios está afirmando que no soportas a los malvados, que no los soportas y más hablas, dice, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste su engaño. Entonces me acuerdo esa de Padre Luis Toro, que un señor decía predicando que él era ex sacerdote, ¿verdad? Y entonces él subió a la tarima y le puso a prueba. Y haciéndonos unas cuantas pruebas, se descubrió enfrente de todos que nunca era sacerdote. Jamás era sacerdote. Y descubrió su engaño enfrente de todos. Y dice, a él es el que tú sigues, ¿verdad? Y entonces me encanta aquí y es bueno y está afirmando que trabajas para mí sin desfallecer. Ahí no dice está mal, ahí lo está probando, está haciendo muy bien. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero el próximo versículo nos dice, pero algo te falta importante. Hay algo que sin eso, si no lo tienes, mira lo que dice en el versículo 5. Si no te arrepientes, el versículo 5 dice, si esto lo que yo te voy a decir en el 4 no lo tienes, esto es lo que te va a pasar. En el 5 dice, si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Entonces te voy a cambiar, te voy a sustituir con otro. Si no agarras el 4. Si no haces esto. Y Mateo 7:21 nos pone hasta más fuerte. Te llamaré malhechor. Porque puedes hacer, pero si no tienes esto, eres un malhechor. Dice versículo 4,
pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Entonces, qué importante, tengo contra ti que has perdido, ¿qué? Tu amor. Eso es lo que has perdido, tu amor. Y eso es nuestro carisma, y eso es también para toda la iglesia. Pero lo que nosotros como comunidad, familia de Jesús, enfatizamos, resaltamos, lo que Pablo dice, no, a still more excellent way, que hagamos del amor nuestro bull. Aquí Jesús le dice a Juan que eso es lo que te falta, y si no lo tienes, te voy a cambiar. Y en Mateo 7, no te conozco, que implica amor. Y el amor, entonces, tenemos que regresar. ¿Qué dice? Date cuenta, pues. Date cuenta. Démonos cuenta, porque Dios nos avisa. ¿Cómo está el clima de mi corazón? Quizás se me ha perdido el gozo. Quizás se me ha perdido la alegría. Quizás estoy sintiendo como un muck, o una confusión, o una ansiedad. Son avisos que nos dice lo que dice el versículo 5. Date cuenta, pues. Nos dice, date cuenta, pues. ¿De dónde has caído? ¿De dónde? ¿A dónde estabas? Estabas en paz. Estabas lleno de gozo, de alegría. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Entonces, estas cosas nos avisan. El domingo mencioné los brujos. He tenido, no sé qué decirlo, la bendición o la oportunidad de hablar. Perdona, hermana, gracias por tu misericordia en apagar eso. He hablado con brujos que me cuentan cómo eran su camino, cómo comenzó, ¿verdad? No nacen brujos, ¿verdad? No nacen con su maca. Algunos tienen marecas, ¿cómo se llama esos? Maracas, no, y con sus feathers and everything. Y entonces, cuando ellos comienzan, dice que comienzan a sentir sombras en su casa, comienzan a escuchar ruidos, comienzan a sentir presión sobre su pecho. Son cosas que nos avisan, por aquí no es el buen camino, ¿verdad? Esto no es. Y entonces estas cosas que nos quita el gozo, que nos quita la paz, son avisos que nos dicen, por aquí no es. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Y ese era el amor. Regresemos a lo primero siempre. Siempre tenemos que estar haciendo el retorno a la casa del Padre. Por eso vamos a hacer retiro número 4. Tenemos que estar siempre regresando a la casa del Padre. No, porque nosotros, como ovejitas que somos, ¡boom!, nos vamos por cualquier cosa. Y tenemos que darte cuenta, recordar dónde estuve, arrepentir y regresar para estar otra vez a mi primera conducta. Otra vez ese primer amor, ¿verdad? El primer amor. Y regresar que todo, lo primero es el amor. El amor a Dios y el amor uno al otro. Y sin eso, nos está diciendo aquí, va a haber consecuencias. En Mateo 7, te llamaré malhechor. En 1 Corintios 13, nada soy y nada eres. Y entonces el amor nos hace regresar al amor. Y entonces una invitación de siempre retornar, para que cuando lleguemos no digamos a Jesús, pues yo he profetizado, yo he hecho todas estas cosas, y escuchar de Él, yo no te conozco. Y entonces tenemos que regresar, y desde ahí Jesús dice, yo predico, yo hago desde el seno de mi Padre. Yo estoy en el seno de mi Padre. Ahí habito yo, y de ahí yo hablo. Y lo que Él hace, yo lo digo. Perdón, lo hago. Y lo que Él dice, yo lo digo. Entonces tenemos que regresar. Y una cosa, como un tip que nos da el Salmo, es algo que nos dice hoy el Salmo número 1. Primero me dice en el versículo 1, feliz quien no sigue consejos de malvados. Entonces, muy interesante, porque ¿qué son malvados, verdad?
Si lo ponemos en el contexto de Mateo 7, malvados no son solamente como que voy a ir a hablar con uno que ha asesinado 7 veces. No le voy a seguir su consejo. Yeah, well, great for you. That's really smart. Todos vamos a decir, no voy a usar su consejo. Pero aquí estamos hablando de algo más serio. Alguien que se parece a oveja. Alguien que hace las cosas entre comillas de Dios. Alguien que parece sabio. Alguien que parece que sabe. Pero ¿qué es el problema? No hace la voluntad del Padre. Y por eso el salmista dice, feliz quien no sigue consejos del malvado. Me importa quién eres. Si eres hasta obispo, ¿verdad? A no ser, claro, que si es la enseñanza de la iglesia, gloria a Dios. A no ser, aunque sea cardenal, aunque sea lo que sea. Pero feliz el que no sigue el consejo del malvado. Ni anda, y ahí dice los pecadores, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento. Una vez escuchando, esto me hace ver bien, que, mira, bendice, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento. Una vez Luis Toro, en una prédica, él estaba diciendo a los misioneros de Venezuela, no sé qué citaba, algo muy bonito en la Biblia, pero decía, el por qué se cansan ustedes, por qué desfallecen ustedes. No se desfallece uno susurrando la ley del Dios y la palabra de Dios y proclamando la palabra. Porque al susurrar la palabra, predicar la palabra, a compartir la palabra, más bien nos renueva, ¿verdad? Eso dice la palabra en Jeremías 15, 16. Devoraba tu palabra y me cansé. No, devoraba la palabra y me llenó el corazón de gozo. Isaías dice, correrán y no se fatigarán. Andarán y no serán weary. No sé cómo es en español. Bueno, ustedes entienden, ¿no? ¿Ah? No se cansarán, no se agotarán. ¿Cómo entonces nos agotamos? No es por proclamar la palabra. Es que hacemos cosas, metemos en nuestra vida clutter. Nos metemos acumulación de cosas. Cosas materiales y cosas espirituales. Y cosas en nuestra mente que ocupan nuestra mente, que no son Dios. Y entonces al estar tan lleno de cosas, nos cansamos, ¿verdad? Porque salimos de la casa como yo, con mi guitarra, con mi parlante, con el parlante de micro, ¿verdad? Y con mi termo, por si acaso necesito beber agua, ¿verdad? Entonces ahí estamos llenos. Y así estamos espiritualmente. Por eso desfallecemos. No porque tenemos muy poco, sino que tenemos demasiado. Y porque nos llenamos demasiado. Y eso nos cansa. Y entonces por eso dice, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios. Nos llenamos de cosas y buscamos consolación y buscamos descanso en cosas que más bien nos cansan y nos quitan nuestras fuerzas. Y aquí dice, al contrario, el salmista, cómo se recarga las fuerzas, cómo se pone bien otra vez, cómo está listo para ir otra vez. Versículo 2, sino que se recrea en la ley de Yahvé. Recrear es jugar. Se recrea en la ley de Yahvé. Se goza en la ley de Yahvé. Se dedica a la ley de Yahvé. Y entonces dice, recrea, también puede decir, se recrea. O sea, crear, hacer otra vez, crear otra vez. Se recrea, se renueva. ¿Cómo? En la ley de Yahvé. Ahí es donde nos recreamos. Ahí es donde nos renovamos. Ahí es donde lo hacemos nuevo otra vez. Y se cumple lo que dice Jesús, todo lo hago nuevo. Y entonces, y esta es mi parte favorita, hermanos. Susurrando su ley día y noche. ¿Qué hace? Susurra, ¿verdad? Susurra. Entonces, como Juan a veces no me dice con gracia, pareces a, ¿cómo se llama ella? La mujer, la mamá de Samuel. Ana, ¿verdad? Ana se llama Ana. No, que estaba hablando y Elí pensaba que él estaba borracha, que ella estaba borracha, ¿verdad? Pero no, estaba susurrando, hablando, ¿no? Y entonces aquí dice, ¿quién se recrea? ¿Quién se renueva? El que está susurrando su ley día y noche. Y así nos vamos recreando y nos mantenemos también en el amor.
nos mantenemos en el camino, que no nos diga el malhechor qué hacer, que no nos diga el pecador qué hacer, que no nos diga nadie más qué hacer, sino la ley de Yahvé. Y el que lo va susurrando se mantiene en ese camino. El que lo va diciendo y recordando se mantiene para que cuando muera se escuche: muy bien, hijo mío, ¿verdad? Has hecho bien, adelante a mi reino, ¿verdad? Y no escuchar lo contrario. He tenido fatiga, he soportado el calor de Puerto Maldonado, los izangos, todo eso. Y que escuchar: yo no te conozco. Pucha madre, ¿no? Yo creo que valga algo todos estos sacrificios. Entonces tenemos que regresar a la casa del Padre, regresar al amor y mantenernos en el camino susurrando su ley, que Él sea nuestra guía. Y esto es lo último que quiero decir, porque hay más, sinceramente, perdóname que no les digo, y sé que para algunos es una alegría que no les digo, pero una cosita más que yo le quiero decir es esto, el próximo versículo, mira lo que dice: este será como árbol plantado entre acequias. Entonces, este árbol va a estar entre acequias, entre agua. ¿Qué significa? Siempre va a estar recreándose, siempre va a estar renovándose, siempre va a tener nutrientes para poder dar fruto. Pero esto es lo que yo le quisiera ponerle la lupa. La próxima frase dice: da su fruto. ¿Ready? ¿Estamos listos? Da su fruto en sazón, in season, en sus momentos. Entonces, ¿qué hacemos? Estos mangos ahorita están dando fruto, pero ¿dan fruto en junio? No. ¿Dan fruto en marzo? No. Tiene su época. ¿Qué le llamamos a un árbol de mango que da fruto todo el año? Artificial. ¿Por qué? Para que dé fruto, tienes que meterle químicas. Tienes que meterle todo lo que no es natural. Y también pasa en la vida espiritual de nosotros, en el apostolado. ¿Quién es el apóstol que siempre está dando fruto cada día? Artificial, ¿verdad? Eso no es natural. La palabra de Dios dice: da su fruto, ¿cuándo? En su sazón. ¿Qué significa? Hay momentos de descanso, hay momentos de alimento, hay momentos de silencio, hay momentos de otra vez regenerar para poder dar su fruto. Estos países como Japón, que son súper alto rendimiento, son como que hacen todo y lo hacen bien y logran unos edificios grandes, son los lugares más propensos del suicidio. Porque no es natural dar fruto todos los días. Claro que se da fruto todos los días en sentidos pequeños, etcétera, ¿no? ¿Me entienden, verdad? Pero este fruto de abundancia, así como, wow, ¿verdad? Porque los mangos vienen con poder, ¿no? Cuando vienen con poder. Ya ni sabemos qué hacer con tantos mangos cuando vienen, ¿verdad? Pero hay meses donde se están nutriendo, se están alimentando, recibiendo el sol, para poder darte toda esa abundancia en noviembre. Y entonces, queridos hermanos, que tantas cosas no nos quiten de la palabra, no nos quiten del amor, no nos quiten y regresemos. Démonos cuenta, pues, y regresemos. Y ahí seremos como un árbol plantado entre dos acequias y daremos fruto en su sazón, en su tiempo. Con mucho gusto, y dice: todo cuanto emprende prospera, y su fronda no se agosta. Amén.